Y bienvenidos, hoy es viernes, empieza 2020 y definitivamente tenemos que continuar hablando del gasoducto del sur. Un elefante blanco, un proyecto paralizado que podría significar de pronto una solución a la crisis del sur del país a nivel energético, recursos, por la exportación de gas, por la atención que se pueda dar a la demanda interna, más allá, por supuesto, de este juicio en CIADI, de esta demanda que ha sido registrada y admitida en CIADI por parte de Odebrecht. Hoy el presidente de la República se ha pronunciado sobre el tema, tenemos aquí el comunicado de Odebrecht, pero también lo que dijo el presidente Martín Vizcarra. Ha dicho que esto no tiene sustento porque Odebrecht incumplió sus obligaciones, no cumplió con el cierre financiero y en su momento él, como parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, era su vicepresidente, ministro de Transportes también, en 2017 fue parte, digamos, del gobierno que decidió que este contrato se resolvía sin más. El tema es que hay una inversión hecha. Hay unos tubos ahí, hay una logística, hay 1.200 millones de dólares aproximadamente invertidos, una logística que se sigue custodiando. Sobre la demanda, Rafael Vela también ha dicho, hemos planteado a Odebrecht que desistan de la demanda o los incorporamos a la investigación. ¿Se desisten o empiezo a investigarlos? Empiezo a investigarlos y todo. Lo que uno no termina de entender es qué consecuencias tendría esta investigación. Es decir, cómo podrías apresar, detener, hacer pagar una reparación, castigar a alguien que en otros proyectos es colaborador tuyo y está protegido de eso. Los delitos o las penas se suman, es un asunto complicado a nivel legal. ¿Y qué ha dicho la empresa, que es el tercer actor en esta historia? Bueno, un comunicado de Odebrecht dice que ellos están evaluando o no dejan cerrada la posibilidad de desistirse de esta demanda, ¿no? Dice, continúa totalmente dispuesta nuestra empresa a encontrar, junto con las entidades competentes del Estado, una solución que permita suspender el proceso arbitral, garantizando lo más pronto posible el reinicio del proyecto gasoducto surperuano por otro inversionista privado sin costos para el Estado. ¿Puede Odebrecht, poner condiciones? ¿Está en capacidad Odebrecht de ponerle condiciones al Estado peruano? Cierto es que al margen de que Vela y su equipo lo investigue, al presidente no le falta razón en decir que esta demanda, aplicando la lógica del propio CIADI, no tendría por qué prosperar. Aquí hubo espionaje industrial, hubo corrupción, hay hasta funcionarios privados con codinomes identificados, hubo plata, pagos ilícitos reconocidos por los señores de Odebrecht, reconocidos por sus socios, Graña y Montero. Es decir, ¿CIADI le daría la razón a una empresa en estas circunstancias con un prestigio a nivel internacional hecho añicos? Añicos. Esto es, ahora, no son unos santos. No son unos santos y quizá al equipo especial le haya faltado apoyo logístico, astucia o una mirada un poco más escéptica respecto a la buena voluntad que parecía expresar Odebrecht durante las negociaciones con el equipo especial que conduce Rafael Vela. Esta noche está con nosotros el ex procurador Antonio Maldonado. Vamos a hablar de este tema, pero tenemos también en la línea telefónica a Gustavo Navarro, ex director general de Hidrocarburos. ¿Por qué? Hoy ha publicado la exministra Rosa María Ortiz Ríos un artículo sumamente interesante. Ella no se encuentra en Lima. Esperamos poder tenerla la próxima semana, que dice Gasoducto del Sur. ¿Hay interesados en su retraso? Es decir, al margen del arbitraje, al margen de la investigación, de la lucha anticorrupción, ¿qué hacemos con lo que está ahí? Con esa infraestructura ya instalada. ¿Sirve? ¿No sirve? En fin, ¿qué hacemos? El señor Gustavo Navarro está al teléfono, exdirector general de Hidrocarburos, lo había anunciado así. Gustavo Navarro, muy buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches y gracias a ustedes por permitirme llegar a su enorme audiencia. No, por favor. Justamente he llegado Dígame. hace unos minutos a Arequipa. Sí. Es una de las ciudades que tiene hace mucho tiempo la expectativa de poder disfrutar de lo que en Lima se está disfrutando ya hace muchos años. Y yo fui director general de Hidrocarburos desde el 2003 al 2009 y me tocó supervisar el último año de construcción de Camisea
que pocas veces se ha mencionado esto, que es un proyecto tan complejo como Camisea, se entregó exactamente en la fecha comprometida. En agosto de 2004 llegó el gas a Lima. Y yo soy testigo de cómo Camisea transformó la economía, la sociedad peruana, especialmente la que tuvo los beneficios directos. Claro. Y en esa época todo el país contribuyó a que el gas llegue a Lima, porque todos los peruanos pagaron en el recibo eléctrico lo que se llamó la GRP, que era una pequeña contribución para que el gas llegue a Lima. Situación que no se está dando para atender al resto del país. Cusco viene clamando hace muchos años tener acceso al gas. Arequipa, Moquegua, Puno, Ayacucho, Apurímac, toda la macrorregión sur, que es una zona postergada y además donde está el gas, ¿no? Hasta ahora no recibe los beneficios de gas. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo con que el Estado sea muy estricto en combatir la corrupción. Estoy apoyando las investigaciones, pero como técnico yo he hecho todo lo posible para que el gas llegue al resto del país. Y en este caso, Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, están esperando el gas que llegó a Lima y beneficia a la gente de Lima, pero a ellos todavía no les llega y necesitan también desarrollar su industria. Claro. Por ejemplo, esos sistemas que se han implementado en los últimos años, que se han llamado masificación de gas, que son concesiones con gas en camiones, ¿no? Hace que el gas en Arequipa, el gas natural, de Camisea, pero que tiene liquefacción, transporte transporte criogénico y después regasificación, cueste el triple de lo que cuesta en Lima. Así no se puede desarrollar industria en el sur. Claro, y podría costar un tercio, es decir, tener el precio de Lima si es que se avanzara con esta obra. ¿El gasoducto es una solución? La forma de masificar y de llegar con gas a precio competitivo es con tubería, porque eso permite un transporte grande, masivo. Le preguntaría también, ingeniero Navarro, por el tema de las reservas. Hay quienes dicen que esta obra es, desde su imaginación, un proyecto que no tiene futuro, que no tenía futuro desde el inicio de su historia. Un elefante blanco porque no hay reservas garantizadas para alimentar ese ducto. Sí, le agradezco la pregunta. Quienes conocen a fondo el tema son los ingenieros petroleros, los ingenieros geólogos, gente que trabaja en Perupetro o en el Ministerio. Y tanto el Ministerio como Perupetro, en todos los foros técnicos, que yo asisto a todos los foros técnicos, insisten y ratifican que el Perú tiene una barbaridad de gas. Y le doy un solo dato. Si el Estado toma la decisión de que se vuelva a construir o que se reinicie la construcción del ducto al sur, de inmediato las reservas probadas suben 3 TCF. ¿Por qué? Porque el concepto de reserva probada requiere dos condiciones. La primera, que exista físicamente el gas, y la segunda, que sea viable comercialmente. Y resulta que el gas del lote 58, que se descubrió y estaba parado encima del pozo productor, conozco la zona, ahí hay gas descubierto, ese gas ya no es reserva aprobada, porque como el proyecto quedó paralizado, entonces el gas que está ahí no puede salir, ¿no? Entonces automáticamente, si se decide que se construye ese ducto, las reservas suben en 3 TCF, ¿no? Interesante, interesante lo que nos dice. Le agradezco esta comunicación, ingeniero Navarro. Vamos a continuar abordando el tema y, bueno, continuamos nosotros aquí en el programa. Gracias por este enlace. Me quedo con... Muchas gracias a usted. Gracias, muy amable. Me quedo con el último párrafo de la columna de la exministra Rosa María Ortiz Ríos. Gasoducto del Sur, hay interesados en su retraso, dice ella. No hay proyectos hidroeléctricos ni energías renovables para hacer frente al crecimiento proyectado del consumo de electricidad. Es decir, según ella, según este estudio o la propuesta que presenta, hay que analizar también el tema de la matriz energética y ciertamente para la industria, por ejemplo, se abarataría muchísimo utilizando gas antes que la electricidad que se usa
hoy, que termina siendo más cara. Y ella finaliza diciendo: el gasoducto del sur no es un elefante blanco, sino más bien una infraestructura indispensable para la descentralización y el desarrollo nacional. Cabe solamente hacer una pregunta: ¿quiénes se oponen al proyecto? ¿Quiénes tienen interés en que se siga retrasando? No vemos a nadie, excepto a las generadoras de electricidad, algunas de las cuales buscan también la integración vertical de su actividad, que se beneficiarían con el aumento de las tarifas eléctricas. Muy bien, vamos a continuar analizando este tema la próxima semana, pero por ahora volvamos a la demanda ante el CIADI, la posición que hoy tiene Odebrecht, la posición que ha dejado ya establecida el presidente Martín Vizcarra y también Rafael Vela, jefe del equipo especial. El procurador o ex procurador Maldonado está con nosotros. Bienvenido, procurador. Buenas noches. ¿Se puede sentir uno tan tranquilo como el presidente y decir aquí no va a pasar nada? Bueno, la demanda es, por lo menos tiene algunos aspectos bastante débiles. En primer lugar, los hechos en que se sostiene. Los hechos en que se sostiene aducen a un comportamiento arbitrario del entonces presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Un comportamiento que no tiene que ver con asuntos públicos. A ese respecto, es casi de público conocimiento que la ruptura de la relación contractual se produjo por un incumplimiento en el contrato celebrado entre el Estado peruano. El cierre financiero famoso. El famoso cierre financiero. Entonces, no es que un día despertamos con un presidente tropical tipo de las repúblicas bananeras y dijo: hoy día no me caen bien ustedes, muchachos, y cierro el proyecto. Esto es mucho más complejo, para empezar. En segundo lugar... Que es como lo presenta, perdóname la interrupción, sí, el comunicado que envía, el oficio que envía Odebrecht a Rafael Vela, porque dicen: aquí se canceló el proyecto para favorecer intereses personales de las autoridades en el momento. Y lo vinculan con el destape de Lavallato y la manera en que salpicaba en ese momento ya a la figura de PPK. Exactamente. Y asumen incluso una posición pro justicia, nos referimos a Odebrecht, ¿no?, en su comunicado. Dicen que PPK se estaba oponiendo a la colaboración eficaz. Entonces, en esa composición de frentes, tenemos acá a PPK oponiéndose a la colaboración eficaz y a Odebrecht porque lo implicaría la colaboración. A ver, me pongo en la manera de pensar de Odebrecht, en el pensamiento Odebrecht. Claro. ¿No? Yo lo que recuerdo de esa época es que en un contexto en el cual, por decir, un día X estaban negociando la Procuraduría DOC, sus asesores y la empresa Odebrecht en Lima, las negociaciones se pusieron muy tensas y se cerraron. El delegado de la empresa, en su camino al aeropuerto, paró en el Congreso de la República y le entregó a la comisión Lavallato información que terminó interpelando al presidente y casi produciéndose un golpe de Estado. Entonces, esa es la magnitud de los hechos de los que estamos hablando, ¿no? En segundo lugar, elementos de contexto. En las pruebas que acompaña Odebrecht en su demanda, su solicitud arbitral, no se hace mención en absoluto, por ejemplo, al pequeño documento denominado Plea Agreement entre la Corte de Nueva York y Odebrecht S.A. del 22 de diciembre del año 2016, donde Odebrecht, entre otros aspectos, admite haber realizado sobornos a diversos países, entre ellos el Perú. En esa cláusula se señala una cantidad que hoy sabemos era mínima, 29 millones de dólares. Hoy día sabemos que esto es mucho más complejo. Tampoco menciona esta solicitud arbitral. Estamos hablando ya del documento que está registrado en CIADI. Exactamente. Que está Usted me explicaba que el registro implica la admisión. En efecto, hay una fase previa a la incorporación formal de la solicitud, y cuando ésta se registra es el equivalente a una admisión de la misma. Es decir, es lo que... Rápido, ¿no? Exactamente. A mí me llama la atención la rapidez porque el secretario general del CIADI ha podido tener varias opciones. Por ejemplo, explorar en efecto si la demanda satisfacía ciertos requisitos del propio tratado, porque acá hay elementos muy particulares. Y vamos al punto en que la empresa no acompaña su solicitud con, por ejemplo, el acuerdo de colaboración eficaz, ya cosa juzgada en el Perú
Por tanto, esto ni siquiera es un asunto en trámite, es un documento, una decisión judicial que tiene el carácter de cosa juzgada. Y que tendría que estar incorporada en esta solicitud que hace Odebrecht al CIADI. Y que es una omisión deliberada, creo yo, deliberada, pero pobre en la estrategia, porque afortunadamente los señores del CIADI son personas serias, ¿no? No son de estos magistrados que acostumbramos a ver vendiendo votos a cambio de asistir a una parriada. Son gente seria y es gente que va a ver escrupulosamente los hechos y ver cómo el derecho se articula con esos hechos. Y esos hechos son fundamentales, es decir, cuando uno lee o cuando uno se aproxima al documento de solicitud arbitral, pareciera pues en efecto que hay una parte que actúa con la mayor buena fe, que celebra un contrato con la mayor buena fe y que de súbito, en un acto puramente arbitrario, la otra parte, el Estado peruano, decide romper esa relación. Y eso evidentemente no es así. No fue Los así. elementos de contexto dicen exactamente lo opuesto. Entonces, allá hay un punto de partida, digamos, muy importante y que nos debe llevar al Perú, no a la posición que he observado estos días, una posición derrotista, como si ya el CIADI nos hubiera condenado, hubiera aceptado la demanda arbitral, ¿Son válidas etcétera. las críticas que se hace al equipo que negoció el acuerdo? Mire, si parten de la perspectiva de fortalecer la lucha contra la corrupción, de impedir la impunidad histórica en este país, yo las creo de buena fe y totalmente válidas. Este es un equipo que no es perfecto. Es un equipo, sin embargo, que ha avanzado mucho más, como se lo manifestaba, más que otros equipos en otros países, pese a las limitaciones. Y hablando de limitaciones, les señalo uno. La Comisión Lavallato del Congreso tuvo ingentes cantidades de dinero del Estado peruano para un trabajo que en esencia significó un esquema de impunidad a favor de la líder de la mayoría de ese Congreso y su aliado. Ese dinero, ¿qué tanto habría servido para el Ministerio Público para fortalecer ese equipo? En términos de estrategia, en principio, entender que Odebrecht no es solo la diosa Jano, o sea, con dos caras. Es la Hidra de Lerna, es decir, no solo tiene 5 cabezas, tiene 100 cabezas y puede tener 1000 cabezas. Y es una de esas cabezas la que estamos viendo actuar. ¿Se ha pecado de ingenuidad, diría usted? ¿O simplemente es un monstruo tan grande que se requiere reforzar este equipo para Se requiere reforzarlo y hay muchas formas de reforzarlo. No necesariamente los medios de intervención duras que, por ejemplo, hay en Naciones Unidas con la OEA, como lo demostró la CICIG y la MASI. En el medio, es decir, tenemos los tribunales ad hoc internacionales, tenemos mecanismos menos fuertes como CICIG y MASI, pero debajo de eso hay miles de fórmulas. Pero la institución, el Ministerio Público, tiene que abrirse a esa cooperación internacional. Hoy día nada es secreto, es decir, todo está para ser desarrollado. ¿Usted sugeriría que el equipo especial trabaje con expertos internacionales en determinada materia? Hace tiempo lo planteamos y esa asistencia internacional puede ser planteada, puede ser ¿Asistencia requerida. en qué materia, por ejemplo? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República de Guatemala trabajaba en un convenio con la CICIG y esa Fiscalía desarrolló, gracias a ese convenio, una unidad de inteligencia financiera, una unidad de análisis de datos criminales. Este equipo, mire, más bien me sorprende de ver hasta dónde han llegado. No tienen nada de eso. Trabajan en condiciones absolutamente pobres. A pesar de que se ha mejorado su situación y se le está poniendo empeño de parte de la fiscal de la Nación. Sin duda la fiscal de la Nación está haciendo un papel histórico y encomiable, pero se requiere mucho más. Se requiere un esquema fuerte, una estructura muy clara y muy fuerte de fortalecimiento. Mire, las plataformas de la sociedad civil a veces avanzan más que los equipos del Ministerio Público. Fíjese usted Convoca, fíjese usted IDL Reporteros. Y son plataformas modestas de la sociedad civil que tienen muy poco dinero también. Imagínense qué sería un apoyo internacional, digamos, del secretario general de la ONU a el Estado peruano para que ese equipo sea fortalecido. ¿Y eso es posible? Eso es posible. La posibilidad la demuestra lo que ha pasado en Guatemala durante más de 10 años. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, sí, tenía ese mecanismo. ¿Podríamos pedirle ayuda a la ONU para pelear contra la corrupción en el Perú? Pero por supuesto, es un compromiso internacional.
La ONU ha promovido la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el primer y más importante instrumento contra la corrupción. La ONU ha promovido la Convención de Palermo, la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, en el marco del cual está el instrumento de la colaboración eficaz. O sea, el equipo peruano, le quisiera expresar, ha actuado en el guión escrito, o sea, no hay nada ilegal. Entonces me sorprende que de esta situación saquen oportunistamente provecho o quieran sacarlo personas que, por supuesto, no les interesa la lucha contra la impunidad, ni les interesa que la corrupción acabe en el Perú para nada. Yo quisiera ver, como se lo expresaba, este mismo corazón henchido de patriotismo, que es el que se levanta en los casos de derechos humanos, en esos casos. Porque en esos casos de derechos humanos sí, hay que unir al Perú para vencer a la Corte cuando el paradigma allí no se aplica. Es decir, a veces obtener una solución amistosa en un caso de derechos humanos es ganar. O sea, la lógica de ganar no es la misma en diferentes casos. En esos casos, la perspectiva que yo quisiera ver es esa, no una perspectiva derrotista. Parece ser que ya nos hubieran, que el Perú estuviera condenado. Mire, el Perú tiene un esquema de defensa en controversias internacionales muy sofisticado. Según entiendo yo, de 25 casos en curso, el Perú ha ganado 10 u 11. Tiene un equipo de abogados internacionales fabuloso. Le cuesta al Perú... ¿Qué es esta comisión especial a la que alude la ministra de Economía cuando dice que ella no tiene por qué, entiendo que lo dice así, ¿no? Ella no tiene por qué atender, o el Ministerio de Economía no tiene por qué atender y sentarse a hablar con Odebrecht para ver la evaluación y evolución del gasoducto, sino que hay una comisión que ve esos temas en particular? Los asuntos del litigio internacional de esta naturaleza los ve una comisión especial. Una comisión especial. Con una ejecutoria, quiero decir, una experiencia importante, ganadora. Trabaja, por ejemplo, con Arnold Alporter, estudios de talla mundial. Allí hay otros temas, digamos, pensar, y ya que ha sido, por ejemplo, elegido el nuevo Procurador General de la República, pensar qué modelo de defensa jurídica queremos tener para el Estado de acá 5 o 10 años. Hay tanta capacidad acá que no se usa, porque no siempre vamos a poder depender de estudios tipo Arnold Alporter. En fin, hay otros problemas, pero esencialmente acá hay un escenario donde no estamos derrotados, esto recién empieza, el Perú tiene una gran capacidad de defenderse, tiene argumentos basados en la verdad y en los hechos de sobra, y por tanto yo no sé por qué se pone tanto la tinta en lo que hace Odebrecht. Sería ingenuo pensar que qué otra cosa podría hacer Odebrecht. Repito, estamos hablando de una hidra con no solo 5 cabezas. Claro, y este pedido que hacen, garantizar lo más pronto posible el reinicio del proyecto gasoducto surperuano, suena a... demagógico, porque mire, tanto usted en su presentación como el ingeniero Navarro o como el estudio que usted citó, hablan en el fondo de una expectativa de un derecho al desarrollo de este país que fue frustrado. ¿Frustrado por qué? Por este caso de corrupción. Entonces, usted en su presentación y los demás que usted mencionó y entrevistó, etcétera... Claro, en la lógica también hay un perjuicio porque hay una demanda no atendida y hay una posibilidad de trasladar riqueza al sur del país que se frustra porque primero incumple el cierre financiero y luego se devela un caso más de corrupción. Claro, y ellos aluden un daño de 1.200 millones de dólares. Sí. ¿Cuánto cree usted que el Estado puede reconvenir de daño para Odebrecht? Por eso el ex procurador Azabache dice que el procurador ad hoc, Ramírez, tendría que reevaluar el monto de la reparación que esté en el acuerdo. Bueno, mire, ese es otro tema. La reparación civil ha sido trabajada, por lo menos ahora, bajo ciertos axiomas técnicos. Sí, claro, pero en base a la admisión de 4 proyectos, ¿no? Delitos en 4 proyectos. Eso es correcto. Falta, creo yo, un enfoque de derechos humanos. Es decir, si usted es víctima de un accidente de tránsito, usted se sabe víctima de un accidente de tránsito, de un robo. En el Perú, el pueblo peruano no se siente víctima de Odebrecht. O sea, la víctima, entre comillas, son los 4 proyectos, los gobiernos regionales, etcétera, pero colectivamente no nos sentimos víctimas. ¿Por qué? Porque somos víctimas invisibles. Pero sí somos víctimas. Somos víctimas porque somos una nación cuyo derecho al desarrollo ha sido puesto en cuestión por una actitud criminal de esa empresa en colusión con funcionarios venales y corruptos. Le agradezco mucho su presencia, doctor Maldonado, aquí con nosotros. Y simplemente para cerrar este asunto y este bloque, quisiéramos compartir con ustedes lo que ocurrió en junio de 2014 cuando se adjudicó el proyecto al consorcio liderado por Odebrecht. Esto es lo que ocurrió y enseguida van a escuchar cuál fue la reacción del postor
que perdió. Como ustedes saben y como se ha conocido ya con el tiempo, Odebrecht lo que hizo fue, introducirse en el consorcio competidor, extorsionar, sobornar o comprar la voluntad de uno de los integrantes de ese consorcio para que licuara las acciones, se retirara, bajara su porcentaje de participación, lo que sirvió de pretexto para descalificar a ese postor y dejarle el camino libre a la constructora brasileña. Vamos a recordar nada más qué fue lo que ocurrió aquel junio de 2014. Vamos a abrir el sobre que está inviolable para que vean cuál es el número que hubiésemos ofertado y que hubiésemos ganado en un proceso transparente, en un proceso que hubiese carecido de irregularidades como las que se nos comunicó al descalificarnos hoy por la mañana, cuando teníamos plazo hasta las 9:30 para subsanar y a las 8:30 se nos ha descalificado sin darnos tiempo siquiera a presentar nuestras descargas, violando nuestros... Empieza a abrirlo, por favor, así la gente lo va viendo. Por acá, por favor. Hubiésemos sido el ganador si evidentemente no hubiésemos sido descalificados en al menos una forma que podríamos calificar de irregular. La observación fue que mientras teníamos plazo el viernes en una comunicación oficial de Proinversión de poder subsanar las observaciones a nuestro sobre 2 hasta las 9:30 de la mañana de hoy, repentinamente y sorpresivamente a las 8:30 de la mañana nos llega una comunicación oficial de Proinversión descalificándonos y diciendo que no íbamos a estar en condiciones de subsanar las observaciones hechas. No sabemos cómo, ni dónde, ni por qué llegaron a esa conclusión. Claro, y cuando habla de las observaciones es al cambio que se produce en el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de ese consorcio. No, había un plazo, sin embargo el plazo no se respeta y antes de que venza se deja de lado este postor, se le descalifica y entonces, como decíamos antes, se queda el camino libre para que Odebrecht pueda ganar el gasoducto del sur. Vamos a la pausa y regresamos con más en 2020. Se nos ha hecho llegar acerca del tema que estábamos abordando, el asunto del gasoducto. De alguna manera tiene que ver porque se trata de la apelación por el impedimento de salida que se le impuso al exministro Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Dice este documento en su parte resolutiva confirmar la resolución número 5 emitida el 6 de diciembre de 2019 por el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria especializado en delito de corrupción de funcionarios, por la que se resuelve declarar fundada en parte el requerimiento presentado por el Ministerio Público y en consecuencia se dicta mandato de impedimento de salida contra el investigado Luis Miguel Castilla. Exhortar al abogado de la defensa técnica a mayor diligencia en la utilización de los informes técnicos conforme a lo expuesto en el fundamento 24. Ahí está la decisión entonces del Poder Judicial respecto a la apelación. Muy bien, nos acompaña a esta hora el señor José Vega Antonio, secretario general de Unión por el Perú, virtual congresista de la República. Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, gracias a usted la invitación. Bueno, es importante conocerlos aquí en Lima, porque entiendo que ustedes han obtenido un apoyo muy interesante en el sur del país. La población, sin embargo, de Lima se encuentra preocupada por estas propuestas radicales, como hablar de la pena de muerte para funcionarios, para violadores, cambiar el tema del modelo económico de forma radical. Es decir,
hay un poco de temor, pero es importante conocerlos como partido, conocer el ideario. En principio, usted creo que quería aclararnos que el señor Acuña no es necesariamente parte del partido, representante, vocero autorizado del partido, el señor Virgilio Acuña. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. El señor Virgilio Acuña es virtual congresista, todavía no salen las cifras finales. Él, como candidato por parte del Frente Patriótico, ha expresado las propuestas comunes que hemos propuesto al país, pero no ha sido el vocero oficial, que digamos, en este momento lo que representa la bancada, ¿no? Es decir, ¿él es el vocero autorizado del partido? A eso voy, directamente. No. Él ha sido nuestro candidato y como tal... ¿Es un invitado? Él ha sido invitado. Porque pertenece a este movimiento del Frente Patriótico que lidera el compatriota Antauro Humala, ¿no? El compatriota Antauro Humala, la agenda de Unión por el Perú está centrada en el tema de la liberación o de obtener la libertad para Antauro Humala. No, es parte de este proceso. Usted tuvo más votos que el propio Antauro Humala, entiendo. Sí. Porque él aparece también como candidato, sí, ¿no? Sí, fue el segundo más votado. El segundo más votado. No estuvo, o sea, no ha competido. Por sus circunstancias legales. Yo creo que es necesario precisar algo. La propuesta política de la liberación de Antauro, que es un preso político para nosotros, tiene varios caminos. Una es la posibilidad del Parlamento, tiene que ver, por ejemplo, con la amnistía. Es un proceso que hay que concertar, dialogar con otras fuerzas políticas. De hecho, no es un tema que se va a dar a solo pedido o el requerimiento o el interés nuestro. Eso es parte de un diálogo que se va a establecer. El otro camino es el tema jurisdiccional. Pero está en la agenda proponer una amnistía. Por supuesto que sí, pero tenemos otras prioridades que nuestro país exige. Hoy día nuestro país sufre un flagelo gravísimo de la corrupción. Nos dicen radicales. Sí somos radicales frente a todo este acto de corrupción en el país. O sea, yo acabo de venir a una reunión de Chorrillos y la población está indignada. Hoy día todos sabemos cómo han saqueado el país los presidentes y altos funcionarios. Nosotros no estamos discutiendo la pólvora. La pena de muerte se aplica en muchos países más desarrollados que el nuestro. Citar un ejemplo, Japón, Estados Unidos, la China, Singapur y muchos países del mundo. En nuestro país ha fracasado toda forma de lucha contra la corrupción. ¿Y por qué no fracasaría con ustedes? No, nosotros consideramos parar la corrupción necesitamos medidas duras severas. Y estas medidas duras severas, restablecer la pena de muerte, y ahí el artículo 140 de la Constitución, establecer por traición a la patria, incluirlos a todos los presidentes delincuentes y altos funcionarios que roban recursos públicos. Y asimismo para los violadores menores, incluye también a delincuentes asesinos. Esta es una propuesta política, por supuesto polémica, pero nuestra bandera y propuesta política la vamos a proponer y la vamos a plantear al debate en el Parlamento. Desde ahora. Desde ahora. Desde ahora. Así es. Pero me imagino están mirando ya el horizonte del 2021. Por supuesto, es el principal objetivo nuestro. Si el señor Antauro Humala, por su situación legal, no fuese el candidato, ¿quién asumiría ese liderazgo? ¿Usted? ¿Por ser el congresista más votado? Bueno, en una revolución política se puede decir el comando nunca muere, y por lo tanto, si el compatriota Antauro Humala no le dan la posibilidad de ser habilitado para participar, por supuesto el partido va a tomar una decisión política. Pero podría yo considerar que estoy en este momento hablando con el precandidato de Unión por el Perú, la propuesta más radical de todas las propuestas políticas que existen en este momento de cara a 2021. No, uno no puede negarse la tarea que pueda asumir en algún momento y la historia le asigna una función. Esa es una muy buena respuesta política, o mejor dicho, una gastada respuesta política. Bueno, cuando dicen uno no se puede negar a ofrecer el servicio al país es porque le está dando vueltas en la cabeza la idea. Uno se debe a un colectivo, a un partido, a un proyecto. En estos momentos consideramos tanto el Frente Patriótico... Pero hay otros temas, además del de la pena de muerte. Hay temas como, por ejemplo, el modelo económico, transformar la Constitución en el capítulo del modelo económico, favorecer la industria nacional, evitar tratados de comercio internacional. Y por ahí iba también el tema del temor de una población que quiere y que cree que este modelo nos ayudó a salir del estancamiento o más bien de la crisis espantosa en la que nos dejó García. Primer gobierno García. Mire, yo creo que esta Constitución ha cumplido un ciclo importante, pero que del mismo modo ha generado grandes desigualdades, grandes brechas sociales. Tenemos el problema de la corrupción
que esta Constitución estableció, por ejemplo, en los contratos, famosos contratos ley, hablando del capítulo económico. Hoy día ni el Parlamento puede revisar esos contratos, que hoy día sabemos todos que están teñidos con actos de corrupción. No se puede revisar. ¿Contratos ley entre quién y quién? Entre el Estado y los privados que celebran como estos contratos de Odebrecht y otros, e incluso lo de los peajes que están claramente vinculados con actos de corrupción, que debe ser de pleno derecho ahora, deben ser nulos. Y el alcalde que ofreció, este señor alcalde Muñoz de Acción Popular, ofreció revisarlos o anularlos hasta ahora. Y como en ningún país del mundo, los peajes, 18 peajes promedio en el centro y corazón de la ciudad, cuando los peajes deben ser fuera de la ciudad, tienen otra visión, y en cualquier país del mundo, estoy seguro que usted conoce, no vemos a cada paso peajes, que además hoy día comprobados que solo lo han hecho, han vendido las calles para lograr consolidar la corrupción y el saqueo del país. Quería compartir con usted y con los televidentes, me imagino que usted ya las vio, los resultados de una encuesta de Datum, que hoy apareció en Perú 21 y que dice que el más del 50% de peruanos no se siente representado por el Congreso. Pero luego se analiza el voto al interior. Esos son los resultados. Sí se siente representado el 32%, no se siente representado el 53%, no sabe qué creer el 15%, vamos, que no es poco tampoco, 15% es importante. Pero luego la encuesta profundiza en el voto de cada una de las nuevas bancadas que han obtenido, digamos, votaciones importantes como Acción Popular, ¿no?, como Alianza para el Progreso y ustedes, Unión por el Perú. ¿No? ¿Por qué se votó? ¿Cuál fue la principal razón por la que votó por Unión por el Perú? Y la mayor razón es esa, propone cambios, mano dura, propuesta radical, 53%. Pena de muerte para los asesinos, violadores y corruptos, 19%. Antauro es el líder, 17%. Expulsar a los venezolanos, 6%, y 6% creen que ustedes no son corruptos. ¿Cuántos miembros tiene el partido? Tenemos promedio 59.000 afiliados a nivel nacional. 59.000 afiliados. Sí. ¿Bases en cuántas regiones? Todas las regiones. ¿Todas, incluyendo Lima? Sí. ¿Tumbes? Todas las regiones. ¿En la selva también? También. ¿Está todo el territorio nacional Así cubierto? Así es. Y hemos participado en todas las regiones en este proceso electoral. ¿Y cuál sería el cambio mayor que haría usted en el sistema político o de gobierno del país? Nosotros consideramos importante, y está planteado en nuestro estatuto, la necesidad del cambio en la Constitución. Esta Constitución que ha privatizado la educación. En nuestro país la educación es de la peor calidad y está considerado que es el penúltimo en el mundo, en Latinoamérica o Sudamérica. Entonces, ¿propondrían estatizarla, que sea o dar? Mire, la educación es... No estatizarla, pero digamos... Claro, la tarea fundamental del Estado, del gobierno, es garantizar la educación de calidad y gratuita. En eso estamos de acuerdo. Y han renunciado desde época de Fujimori, se privatizó la educación y proliferaron todas estas universidades privadas que hoy día no han sido licenciadas, o sea, nos da la respuesta que fracasaron. Por lo tanto, la educación hoy día está en crisis y estos alumnos que son promedio 80.000, que es un programa social, ¿qué responsabilidad tiene el Estado? ¿Estado empresario también? Nosotros consideramos que el Estado debe participar en empresas estratégicas. ¿Cómo? Como la energía, los hidrocarburos, y la minería y otros temas. ¿Anular las privatizaciones que se hicieron en su momento? Es parte de un proceso de debate que es necesario considerar. Nosotros queremos por eso el cambio de la Constitución. Pero en ese terreno no nos tienen por qué ver como cucos. Consideramos que en el país se trata de vincularnos, que nosotros somos un movimiento radical. Así es. Somos radicales frontales contra los corruptos. Y que en caso de llegar, pero el poder a veces seduce, ¿no? Bueno, nosotros no queremos dejar de lado que en el país y en el mundo... ¿Están abiertos al debate? Esa es una pregunta Estamos importante. abiertos al debate. ¿Estarían abiertos a discutir estas propuestas? Debatirlas. Por supuesto. Y si en caso no tuviesen la respuesta que ustedes buscan, aceptar una decisión. Por supuesto, es parte de las reglas democráticas. Ajá. Nosotros consideramos que si este proceso que anhelamos de un sector importante en el país, no solo el sur... Pero no aceptaron dialogar con el presidente. No, eso quiero explicarlo. El presidente, yo considero que el presidente llamó a esta reunión para hacer un gesto. El país está cansado de gestos que no tengan resultados. Consideramos que el presidente seriamente quiere el diálogo que comprometa y reactive el acuerdo nacional, donde están todas las fuerzas políticas e instituciones del país. Y a partir con las políticas de Estado que se han establecido, que hoy no se han cumplido, veamos la salida transitoria de lo que representa la culminación de este gobierno, que para nosotros fue
Y es un gobierno de transición de largo aliento como lo fue Valentín Paniagua por un periodo de 8 meses. ¿Aceptarían una nueva invitación? ¿O están negados a asistir? En el acuerdo nacional. En el acuerdo nacional. Planteamos al presidente que convoque el acuerdo nacional. No una reunión con el presidente, meses, solo la bancada y ustedes. Muchos meses atrás yo conversé con el presidente y le dije, presidente, convoque el acuerdo nacional. Sí, voy a evaluar. Hasta hoy está evaluando. Yo considero que ese es el escenario. ¿Van a apoyar las reformas y la agenda que ha presentado el Ejecutivo al Parlamento? Las reformas que favorezcan el desarrollo del país, sí. Pero es necesario revisar hoy estos decretos de urgencia. Estas decretos de urgencia hay que revisarlas. Como hoy día acaba de salir un tema que afecta al tema laboral, en la negociación colectiva, sinceramente es un tema que genera una situación social, de conflicto social innecesario, por ejemplo. ¿Van a formar una lista para aspirar a la presidencia del Parlamento? Como toda organización política, ¿Pero se ha conversado con otras fuerzas? Hemos conversado con 2 fuerzas políticas. ¿Cuáles? Yo quiero reservarme, creo yo, no es correcto anunciarlo ahora, pero hemos conversado con 2 fuerzas políticas. ¿La que lidera el señor Urresti es una? No, todavía no quiero anunciar con quiénes, pero... ¿Pero lo ven como un aliado el señor Urresti? Porque se dice que él podría ser una suerte de líder de la oposición más radical en el Parlamento. No, yo respeto el liderazgo que tiene el señor Urresti, ha sido uno de los parlamentarios hoy día virtuales con más votados, pero con las 2 fuerzas que hemos conversado coincidimos en unos temas de una agenda legislativa que tiene que priorizar, por ejemplo, la corrupción, la seguridad ciudadana. Hoy día vivimos el problema de la seguridad ciudadana, nos hace recordar los difíciles momentos que vivimos por el tema del terrorismo. Hoy día todos tienen miedo de salir de su casa, volver a su casa, si algún delincuente agazapado lo espera. Es un tema grave. ¿Van a proponer la expulsión de venezolanos? Nosotros consideramos que todo delincuente que, por ejemplo, que hoy día lo encuentran pues, delinquiendo, robando, debe ser inmediatamente expulsado, porque ya deben poner coto y paso, porque hoy día se ha incrementado el problema de la seguridad ciudadana, producto también de esta migración que promedio de 1 millón de venezolanos en el Pero país. sí, prioridad expulsión laboral, de venezolanos. Expulsión de todos venezolanos que estén actos ilícitos y contravienen la seguridad interna del país. De acuerdo, pero entonces queda mucho más preciso que no se trata de detectar a un venezolano e inmediatamente subirlo a un avión. A todo aquel que ha venido a delinquir fuera del país. Muy bien, le agradezco su presencia en el programa. Gracias, muy amable. No será la última vez que conversemos. Por favor, cuando guste. Gracias. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, con quien vamos a analizar la coyuntura política también. Volvemos. La expresidenta del Consejo de Ministros, la doctora Ana Jara, está con nosotros. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Mávila. No, gracias a por usted. la oportunidad. En este momento, el gobierno enfrenta una demanda en el CIADI. En este momento, el gobierno, digo, por el Poder Ejecutivo, enfrenta también el inicio de una nueva etapa con un Congreso distinto en su configuración y un intento por tender puentes. Dejando el tema de la demanda por un lado, quizá lo podríamos tocar más adelante, quisiera más conocer cuál es su mirada política del reto que va a tener el presidente ahora y el reto que va a tener el Parlamento ahora. ¿Cuáles ve ustedes tendrían que ser las agendas en ambos casos? ¿Y cómo debiera ser esta relación de futuro? A los días subsiguientes de los resultados de los comicios electorales para la conformación del nuevo Congreso 2020-2021, yo creo que ya aquietadas las aguas, me permito pronosticar que habrá un acuerdo de gobernabilidad. Creo que desde el Congreso ya han habido acercamientos de determinadas bancadas lideradas por Acción Popular en la que están tentando la mesa directiva. Manuel Merino, que sería el candidato elegido a la interna por esta bancada, que sería la primera minoría en el Congreso,
tiene experiencia política, ha sido vicepresidente también en el periodo legislativo en la que yo fui congresista, 2011-2016, del Congreso. Me parece que es una persona centrada. Sí, él es representante por Tumbes, era una persona muy activa, sobre todo en el caso de mis fueros. Cuando fui ministra de la Mujer, él tenía mucho interés en los temas de las personas con discapacidad. Pero lo que voy es que tiene experiencia política, tiene muñeca. Se requiere que en este primer presidente que asuma las riendas de este Congreso extraordinario tenga las cosas claras. El Perú no está para sobresaltos, el Perú no está para sorpresas, el Perú está para avanzar. Y por eso, reitero, creo que habrá un acuerdo de gobernabilidad y podremos avanzar, no mucho, eso sí, por el tiempo tan corto, pero urgen reformas políticas como los temas electorales y también un tema del que mucho no se habla y que quedó en el tintero de esta junta de notables que el presidente Vizcarra convocó a Palacio de Gobierno y que les dieron las grandes reformas de Estado, muchas de las cuales fueron recogidas y luego llevadas a referéndum en el año 2018, que es dentro de la reforma jurídica hace falta una nueva ley del Ministerio Público. Hace falta, porque además así lo ha pedido su titular, la doctora Zoraida Ábalos, ha pedido una nueva ley orgánica del Ministerio Público para reforzar precisamente esta arista de la lucha anticorrupción. Nosotros no tenemos una Fiscalía Suprema, por ejemplo, lo conversaba hace poco con el ex defensor del pueblo, Eduardo Vega. No tenemos una Fiscalía Suprema ad hoc anticorrupción. Este equipo especial de Lavallato, al que yo respaldo públicamente, ratifico mi confianza en el trabajo que ellos están desempeñando. Creo que hay una arremetida injustificada contra los fiscales Pérez, el fiscal Vázquez, Vela especialmente, y creo que ellos no son el enemigo. El enemigo son la corrupción y la impunidad. Y yo creo que ellos están haciendo un buen papel y que no podemos deshacer lo andado. Entonces, ellos vienen de distintas fiscalías. Algunos son provinciales, otros son superiores, como en el caso del fiscal Rafael Vela, pero necesitamos una Fiscalía Suprema de ese rango, ¿no? Ese rango que se aboque a estas causas, y esto tiene que estar contemplado en una nueva ley orgánica del Ministerio Público. ¿Alcanzará el tiempo? Yo creo que sí. No podemos aspirar a muchas reformas de Estado, pero creo que esta es impostergable junto con determinados aspectos de la reforma electoral. Esa nueva ley y esa Fiscalía Suprema que atienda situaciones como las que están encarando hoy el equipo de Vela, Pérez y otros fiscales, hubiese permitido, por ejemplo, encontrarnos mejor parados frente a esta demanda que anunció Odebrecht y que causó definitivamente sorpresa en la población? Porque se creía que las migas con Odebrecht caminaban de lo mejor y de pronto uno recibe o siente que fue un puñal por la espalda. Esto fue una traición. No podemos esperar de Odebrecht que juegue limpio. Esta pretendida demanda, arbitraje internacional, esta estrategia comercial, yo pienso utilizada por ellos como una herramienta para presionar al Estado peruano, no es más que una bravata. El ex procurador Maldonado, que has tenido en estudios, lo ha explicado perfectamente y lo ha dicho también sectores especializados como el MEF, la PCM, el sector de energía y minas y el propio presidente Vizcarra. Esto no va a prosperar, es infundado el argumento, pero hay que estar atentos, Mávila, para ver qué es lo que ellos están pretendiendo. ¿Por qué están presionando o pretenden presionar al Estado peruano? Esto no huele bien. ¿Qué es lo que pretenden con esta demanda que saben que no va a llegar a ningún sitio, no tiene futuro? Presionar al Estado por la continuación del proyecto es imposible. El presidente ha dicho, el primer ministro ha dicho que no se negocia con corruptos. El querer desistirse de declarar, en marzo se vienen declaraciones que son decisivas para estos temas. Además tienen que testificar en los procesos que van a iniciar. Hasta dónde alcanzaron los tentáculos de la corrupción. Esto que ellos están incumpliendo, interponiendo una serie de leguleyadas en Suiza para evitar que se desencripte la información de estos servidores que son vitales para conocer más codidomes y la ruta del dinero de la corrupción, necesita que haya mayor apoyo a la Comisión Lavallato. Y yo creo que ellos no son el enemigo, reitero. El enemigo son la corrupción y la impunidad, y aquí hay que ponernos del lado de ellos. Además, como bien se ha dicho, estos son temas que corren por cuerdas separadas. El acuerdo de colaboración eficaz sigue firme.
Si ellos siguen boicoteando el tema del desencriptado de la información, se puede acudir a la Procuraduría en Brasil, que es una especie de garante. Ellos tendrían que darnos esa información que ellos pretenden bloquearnos en Suiza. Por eso te digo, de ellos no podemos esperar nada bueno, pero las reglas son claras en el país. Tenemos las armas legales para ganar y no podemos deshacer lo andado. Yo pienso que como herramienta legal sí sería eficaz, competencias mucho más amplia, la especialidad que se requiere en esta rama del derecho en la Fiscalía Suprema Anticorrupción ayudará sin duda, no solo estos casos, sino los que están por descubrirse, porque todavía no se ha llegado a conocer toda la verdad. Yo creo que solamente estamos frente a la punta del iceberg. ¿Solo a la punta? La punta del iceberg, sí, yo creo que sí. A pesar de todo lo que ya conocimos. A ver, Mávila, Odebrecht es claro que no está declarando hasta dónde corrompieron al Estado peruano en todas las megas obras que ellos han tenido, no solamente en el gobierno de Humala, no solo en el gobierno de García, no solamente de Toledo, y habría que echar una mirada también hasta los hacia años... atrás. Así es, hacia las décadas anteriores. Desde que se instalaron por aquí. Ellos están velando por sus bolsillos, están cuidando el monto de la reparación civil que tendrían que asumir si ellos se declaran culpables por ilícitos, por haber obtenido beneficios en las concesiones, corrompiendo a funcionarios públicos. Entonces, están declarando lo que les conviene. Pero yo no tengo la menor duda que esta guerra la vamos a ganar. Es optimista. Sí. Le preguntaba por la relación entre el presidente y el legislativo y me decía que siente que este será un Congreso que podrá dialogar mejor con el presidente de tránsito y que no tendremos tanto sobresalto ni pelea. Pero este Congreso también tiene un papel importante, al margen de su relación con el Ejecutivo, que es recuperar, en la medida de lo posible, la imagen de un poder del Estado. Una aprobación que hoy no le da ningún tipo de... A ver, el Congreso está muy venido a menos en su credibilidad, en su prestigio, y es indispensable que exista el control político en una democracia. No funciona un país en democracia si tiene un ejecutivo y un legislativo también. Recordemos los años de Fujimori cuando él manejaba el Congreso a su regalado antojo. Eso tampoco puede repetirse. Es importante que haya congresistas que fiscalizan. ¿Cómo ser dialogante, pero al mismo tiempo recuperar la imagen? ¿Qué pasos podría dar el Congreso? La inmunidad, por ejemplo, podría ser una propuesta, aprobarse rápidamente el levantamiento de la inmunidad o la eliminación. Esta es una de las reformas políticas. Yo creo que en eso hay un consenso generalizado. La inmunidad parlamentaria se tiene que levantar. Yo sé que es un peligro, yo he sido congresista. Cuando te quieren acallar los corruptos, claro, te atosigan con una serie de recursos legales, pero con una buena defensa puede salir airosos de ellos. Yo creo que se hace necesario el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Ahora, no tiene por qué mezclarse las cosas. La capacidad de avanzar en una agenda en común, aunque tenga muy pocos puntos, estamos a año y medio de las nuevas elecciones generales y la nueva conformación del Parlamento, y la parte de la fiscalización. Lo que sí tengo claro es que esta labor de fiscalización, que ya se anuncian muchos temas que van a llevar al fuero... Los de EU, por ejemplo, ¿no? Que se van a llevar al fuero de la próxima Comisión de Fiscalización referentes a los actos de gobierno del presidente Vizcarra. Yo lo que sí estoy segura es que no será una fiscalización que se convierta en un circo político, como muchos de los casos lo fueron en el pasado, donde al entrevistado, al investigado no se le dejaba ni siquiera hablar. El tiempo que podía él ejercer su defensa se le recortaba el micrófono porque quien preside la mesa, una comisión determinada, maneja los tiempos de los micrófonos y en muchos de los casos ni siquiera era llamado a declarar, ni siquiera eso. Y se les ponía ya en la lista de los investigados, se les levantaba el secreto de las comunicaciones y otros temas que son de garantía constitucional, de tu propia reserva. Yo creo que esos extremos no se va a llegar, pero sí es necesario fiscalizar. Y por el lado del presidente, también cabría pedirle un respeto para el Poder Legislativo, digamos, que haya también un respeto a las decisiones que pueda tomar el Parlamento. Yo entiendo que el presidente Vizcarra también ha sacado lecciones de estos encuentros que ha tenido con el Poder Legislativo. Él sabe que ya no es el mismo escenario que ha enfrentado antes del referéndum, donde él obtuvo un respaldo popular que alcanzó en muchos casos al 90% de la población. Es otro escenario.
Él sabe perfectamente que ahora la ciudadanía no se va a comprar el pleito de estos choques innecesarios. Yo creo que él también tiene que aprender a respetar el equilibrio de poderes. A ver, me rectifico, no aprender, él lo conoce. Pienso que mantener las formas, se puede disentir, pero siempre con formas, con el legislativo. Y creo que evitar estas declaraciones donde se dice que se apelará a la cuestión de confianza de ser necesario, porque además es una utopía, Mávila. A partir de junio de este año, de julio, ya el Congreso, por mandato de la Constitución, ya no puede ser disuelto. Claro, de manera me refería al tema de la agenda. El Ejecutivo tiene prioridad en el Parlamento. Los congresistas deben ver con prioridad los proyectos de ley que vengan los proyectos que vengan del Ejecutivo. Pero, a ver, en este tiempo corto también podría proponer el Legislativo, algo, y el presidente asentir a que no sea necesariamente la agenda marcada desde Palacio de Gobierno. Hacer ejercicio de su derecho a veto, ¿no? El Ejecutivo tiene derecho a veto de las leyes que son enviadas para su autógrafa del Ejecutivo. Yo lo sé. Yo creo que el presidente Vizcarra tendrá la suficiente madurez política de no incurrir en un exceso de poder, ¿no? Lo tiene sin duda, la Constitución hoy le da ese poder al Ejecutivo de observar las leyes, pero si él quiere mantener un clima, digamos, de armonía, si quiere avanzar en las políticas de Estado que quedaron en el tintero, en el Congreso disuelto, va a tener también él que saber ceder. Por ejemplo, creo que lo hará. Para precisar esto, el tema de la inmunidad, ¿no? El presidente sugiere que haya un tercero, que sea el que... La elección de ese tercero podría estar en manos del Congreso. ¿Quién es quien decide cuándo y en qué caso o cómo se levanta la inmunidad parlamentaria? Digamos. Bueno, si el fin es que si es que esa es la propuesta que se baraja desde el Congreso disuelto, que sea una institución independiente al legislativo quien decida finalmente el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, si ese es el fin, no nos distraigamos en los caminos que nos lleven a ese fin. Sea el legislativo que lo proponga, porque además está en su potestad como Congreso de legislar, propiamente el Congreso legisla. El presidente de la República lo que tendría que ver es si finalmente los resultados son los que le satisfacen, que sea una entidad finalmente ajena a este poder del Estado quien decida esa suerte, en caso que prospere. Pero creo que lo que se ha escuchado de los voceros, de los nuevos líderes de las bancadas electas, es la eliminación, eliminación absoluta de la inmunidad parlamentaria. Esa es la propuesta de Alianza para el Progreso, sobre todo. ¿No? Hay otras que dicen vamos a evaluar en qué casos se puede establecer plazos. Se lo he escuchado a Podemos, se lo he escuchado a Alianza para el Progreso, se lo he escuchado también al Partido Morado, que es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria sin ningún tipo de filtros. Yo creo que finalmente ese será el primer gesto político que tenga este Congreso de cara a la ciudadanía, que supo leer el mensaje de las urnas. El Perú está cansado de enfrentamientos, está cansado de una política de siempre de controversia, y lo que quiere es que se avance. Y si se prometió, si fue la gran batalla, la gran bandera para obtener votos en las urnas, que se cumpla, que se elimine la inmunidad parlamentaria. Creo que ese sería un gran avance para evitar que muchos de los que ahora ya tienen muchos tienen requerimientos de carácter judicial, sientan como un ampay y me salvo el juramentar al cargo de congresista, que de acuerdo a las proyecciones ellos estarán jurando al cargo a fines de febrero y ya instalados en el Congreso los primeros días de marzo. Y gozando de ese blindaje. Así es. Muy bien, le agradezco su presencia en el programa. Gracias a ti, Mávila. Hay que ver las cosas como la política del vaso medio lleno. Eso dicen, lo escuché mucho últimamente, el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Pues que así sea, y que la próxima semana, porque hoy es viernes y nos vamos todos de fin de semana a descansar, usted también, a ICA seguramente, que la próxima semana tengamos mejores noticias para nuestro país. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Yo creo que el acuerdo de gobernabilidad viene. Viene, ¿no? Viene, sí. Viene. El acuerdo formal, dice usted, la firma con la foto, formal, el papel, pero el documento. La voluntad política de muchas de las bancadas en avanzar desde el legislativo sin abdicar a su función de fiscalización. De acuerdo, nos quedamos con ese pronóstico entonces. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes y hasta el lunes a las 9 en punto.